Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Queridos amigos, reciban saludos de Ministerio 710, saludándoles desde la bella Irosa, Pachuca, Hidalgo, México. Soy Ernesto Rosas. Vamos a tener una pequeña reflexión. Vamos a platicar acerca del judaísmo de Yeshua. Hace poco una persona me preguntaba, oye, ¿tú eres cristiano o eres judaizante? Y pues bueno, ahorita vamos a ver un poquito de historia. Y de empiezo, pues no soy ni uno ni otro. Entonces vamos a ver qué es lo que hay, en este concepto. Yeshua realmente, nuestro Mesías, nuestro Mesías, Hamashiach, como lo dice en hebreo, él era judío, con una mentalidad hebrea. Él vivió como judío, comió como judío, se vistió como judío. Y cuando Él regrese a reinar aquí en esta tierra, a reinar en Jerusalén, pues va a regresar también como judío, ahora sí que desde Jerusalén en el templo. Ahora, las preguntas que puse ahí las vamos a ir viendo poco a poco. Y lo que quiero abordar y quiero tocar es esto, el judaísmo de Yeshua. Para empezar, debemos entender qué es el judaísmo. A veces las personas en el cristianismo, yo era uno de ellos porque así yo pensaba, por no investigar, por no leer. Y yo les recomiendo que no me crean nada, por favor, pónganse a investigar, pónganse a ver si es cierto lo que les voy a decir. Cuando uno está celebrando las fiestas que vienen en las escrituras en Levítico 23, luego dice que ya somos judíos. Si una persona me escribió en mi muro, ya somos judíos. Y pues no quise yo debatir, simplemente pregunté, pues, ¿qué es un ser judío? Y yo quiero empezar leyendo las escrituras, porque pues a veces es fácil criticar, es fácil hablar, y como siempre lo he dicho, la ignorancia habla de lo que no sabe, y lo vuelvo a decir con el respeto, pero la ignorancia habla de lo que no sabe. Y a veces la gente cree que sabe mucho. Yo no sé mucho, me pongo a estudiar, me pongo a leer, me pongo a investigar, y cuando no sé algo digo, no sé, déjame ver qué puedo descubrir, investigar. Entonces, quiero ver que veamos aquí el Brit Hadashah, o el Nuevo Testamento, conocido así, como dicen, para abrir boca. En el capítulo 2, fíjese lo que dice acá. Voy a ver desde el versículo 3. Y en esto sabemos que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pero el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim, o de Dios, se ha consumado. Y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él, está hablando de Yeshua, debe andar como él anduvo. Entonces, para abrir boca, empecemos con esto. Si dices que conoces a Yeshua, el Mesías judío, si dices tú que eres cristiano o que sigues a Cristo, entonces tienes que ver esto, sus mandamientos. Ahora, ¿los mandamientos de quién? Yeshua no vino a poner mandamientos nuevos. Yeshua vino a hablar de los mandamientos de su Padre. Yeshua vino a remarcar la Torá. Y ahorita les voy a dar un poco de historia. No vino a sacar nada nuevo. No vino a echar abajo lo que su Padre dijo, porque entonces no califica como Mesías, ni tampoco califica como Cordero Santo. Así está la escritura en Deuteronomio 18, lo vamos a ver en un momento. Entonces, si realmente nosotros decimos que somos seguidores
del Mesías judío llamado Yeshua o Jesús, como se conoce. Bueno, ahora sí que en el castellano, en el español, la pregunta es, ¿tú andas como él anduvo? ¿Cómo anduvo Yeshua? ¿Cómo anduvo? Yeshua comió limpio, Levíticos 11. Yeshua se congregaba los Shabbat, los sábados, que empieza el viernes en la noche, ya estamos muy cerca del Shabbat. Yeshua se congregaba los Shabbat, Lucas 4:16. Yeshua leía la Torá, porque en el Shabbat se lee la Torá. Cuando dice en la silla de Moisés, ¿sí? Se lee la Torá, cada sábado se conoce en el lenguaje hebreo Parashá. Son porciones que desde Esdras se hicieron para estar leyendo la Torá una vez al año. Yeshua lo hizo. Entonces, comió limpio, se congregó en Shabbat, ¿ok? Celebró las fiestas. Ustedes pueden ver en las escrituras cómo él asistía al templo en las fiestas. Entonces, si realmente dices que conoces a Yeshua, tienes que andar como él anduvo, haciendo lo que él hizo, comer limpio y celebrar fiestas, congregarte en Shabbat, porque el día del Señor, el día que el Padre estableció como reposo, es el sábado, el Shabbat, que empieza el viernes en la noche. Entonces, yo creo que es bueno reflexionar y no nada más hablar por hablar o criticar, ¿sí? Yeshua practicó un judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo, simplemente el judaísmo puro, que fue el que practicó, el que, vamos a llamar así, si así se denomina eso, sería el judaísmo puro que Yeshua practicó, fue simplemente observar y obedecer la Torá y los profetas. No más. La Torá y los profetas. Eso se conoce como un judaísmo puro. Y ahorita les voy a mencionar algunas escrituras para que vean por qué Yeshua estuvo en alguna controversia y cuestiones de honor y vergüenza con los fariseos, con los líderes de aquellos tiempos. ¿Qué fue lo que pasó? Pero bueno, de primera instancia, Yeshua sí practicó un judaísmo, el judaísmo puro, que es la observancia y la obediencia de la Torá y los profetas. Bien, aquí, cuando ya entendemos qué es el judaísmo, qué es la obediencia de la Torá y los profetas, entonces viene lo que en el primer siglo, que se vino gestando ya desde el segundo templo, porque se conoce el judaísmo del primer templo, el judaísmo del segundo templo. El judaísmo ortodoxo, que hoy se conoce como ortodoxo, es lo de los fariseos de aquellos tiempos. Entonces, vemos que en el primer siglo había aproximadamente 26 denominaciones del judaísmo. 26, y todas tenían su manera de pensar y de interpretar la Torá. Por eso, y le agregaban lo que se conoce como takanot, que son las leyes rabínicas. Entonces, cuando vemos eso, el judaísmo más las leyes rabínicas, la ley oral, la empezaron a meter más cosas, leyes y sobre leyes, según para obedecer la Torá, pero fue tan pesado eso, que ya después para el pueblo fue una carga. Ya no era algo de obedecer la Torá por amor, como debe de ser, esa obediencia por amor, sino que ya era algo pesado, porque eran las leyes humanas. Entonces vemos en el primer siglo 26 denominaciones del judaísmo, y para ellos, en el judaísmo de aquellos tiempos, el que se distorsionó, el que salieron tantas denominaciones o sectas, para ellos lo más importante eran las leyes rabínicas, porque dicen que eran como si Dios lo hubiera dicho. Y ahí empezó un problema fuerte. Por eso dice Isaías 29:13, que su corazón, o sea, que de labios honraban al Eterno, pero su corazón estaba lejos de ellos, porque le daban más importancia a las leyes rabínicas, a los takanot, a las leyes rabínicas. Entonces, cuando Yeshua vino y apareció en el primer siglo, sus enseñanzas fueron Torah, todo fue Torah. Cuando dice un nuevo mandamiento les doy,
que se amen unos a los otros, no es un nuevo mandamiento. Lo tradujeron al español en nuevo, así como nuevo mandamiento, pero en el griego no es la palabra de nuevo, sino es otra palabra donde está diciendo que les vengo a recordar un mandamiento que han olvidado, que está guardado, que está empolvado. ¿Por qué? Porque ese mandamiento está en la Torá, en Levítico 19. Entonces no era nuevo, ya lo conocían los judíos. Aunque dicen, hay personas que dicen que los judíos rechazaron a Yeshua, y vemos ahí en las escrituras, en el libro de los Hechos, dice que eran miles de judíos que creyeron en el Mesías. Miles, así está escrito. Lo que pasa que ¿quiénes son los que rechazaron al Mesías? Los fariseos, estos rabinos fariseos, porque vino a echar abajo todas las leyes rabínicas que no vienen en la Torá. ¿Ok? Entonces, ahí fue donde empezó el asunto. Ahora, cuando nosotros vemos en Isaías, que más o menos escribió este libro en el año 740, entre 740 y 680, antes de esta era común, bueno, se escribe antes de esta era común, era la AEC. A veces me pregunta qué significa eso, antes de la era común, o conocido popularmente como antes de Cristo. Entonces, vemos que en ese tiempo ya, promedio, ahora sí que 600 años antes de Cristo, aproximadamente, ya se habían alejado de la Torá y le estaban dando más importancia a las leyes rabínicas, a las leyes humanas, que habían puesto como un vallado alrededor de la Torá para obedecer, pero era tan fuerte, tan pesado, que se llegaron a olvidar de la misma Torá. Y por eso Isaías dijo esto en Isaías 29:13. ¿Sí? Su corazón está lejos de mí. Hablan y muy bonito y todo, pero su corazón está lejos de mí. Por eso Yeshua dijo en Mateo 23, del 1 al 3, les estaba diciendo a sus discípulos, estaban ahí en la sinagoga, donde está la silla de Moisés, la cátedra de Moisés. Es un lugar donde las personas, los que leían la Torá en aquellos tiempos, los que le tocaba el turno de leerla, leían la Torá y los profetas, la parashá de la semana, la porción de la semana, que eso ya venía desde Esdras. Entonces, en el tiempo de Yeshua ya se leían esas porciones de la Torá y los profetas. De cada semana se leía todo lo que es toda la Torá, se leía en un año. Entonces se agarraba una porción de la Torá en esa semana, más otra porción de los profetas que estuviera relacionada con la lectura de la Torá. Entonces, cuando Yeshua estaban ahí en Mateo 23, les dijo, todo lo que ahí se diga en la silla de Moisés, en la cátedra de Moisés, les dijo Yeshua a sus discípulos, todo lo que ahí se diga, háganlo. ¿Qué se dice ahí? Torá y profetas. Pero las personas que no conocen el judaísmo no entienden ese punto. Yeshua practicó judaísmo puro, sin takanot, sin leyes rabínicas, simplemente lo que el Padre decía en la Torá. Entonces, ahí está una orden de lo que yo acabo de leer en Primera de Juan. Si dices que somos seguidores de Yeshua, si dicen que conocemos a Yeshua, debemos obedecer los mandamientos y debemos andar como Él anduvo. Debemos obedecer lo que Él nos dijo a sus discípulos. Yo soy un discípulo, soy un seguidor de Yeshua. Y si esa orden la dio, yo la acato. ¿Y qué es? Obedece todo lo que se diga en la silla de Moisés, que es la Torá y los profetas. Y es lo que yo estoy haciendo. No soy perfecto. Me estoy esforzando por obedecer la Torá. Porque lo hago por amor. No lo hago para salvación, sino porque soy salvo, obedezco la Torá. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir avanzando. Tan solo ahí en Isaías 29:13, 650 años antes de esta era común, ya se habían alejado de la Torá. Y luego vemos en el año 430, aproximadamente antes de la era común, o antes de Cristo, como se conoce, vemos en el libro de Malaquías, capítulo 3, del 6 al 7, yo les sugiero que lean todo el libro de Malaquías, se van a dar cuenta cómo los sacerdotes ya no estaban dando énfasis a la Torá. Y dice ahí en Malaquías, dice ustedes, aquí hay una palabra interesante que yo quiero que vean, dice ustedes se han apartado
Voy a buscar Malaquías. Dice, ustedes se han apartado de mis preceptos. Y esta palabra apartado en el hebreo es en el Strong 5493. La palabra apartado significa escapar, alejarse, cambiar, corromper, cortar, dejar, quitar, revelar, sacar o torcer. Entonces, cuando el Padre, a través del profeta, le estaba diciendo al pueblo, ustedes se han apartado de mis preceptos, de mis mandamientos, de mi Torah, realmente estaba diciendo, ustedes han quitado, han torcido, a ver qué otra palabra, se han rebelado, o sea, están en contra de mi palabra, han cortado, han corrompido, han cambiado, como lo que ha pasado ahora en el cristianismo que nació en el año 325 de esta era común, con este Constantino en el concilio de Nicea. Ellos cortaron, quitaron el cuarto mandamiento, que es guardar el sábado, más bien no es el sábado, guardar el día de reposo, que empieza el viernes en la noche, y ellos lo cortaron, lo quitaron y metieron otro mandamiento. Es lo mismo que sucedió en aquellos tiempos de Malaquías. Dice, ustedes se han apartado, han cortado, han quitado, han distorsionado, han corrompido. Es lo mismo que se ha dicho hoy en día. No es que el día del Señor es el domingo, eso es una distorsión, porque es el día del sol, y eso lo estipuló Constantino en el concilio de Nicea en el año 325. Pónganse a investigar, por favor. En ninguna parte de la Escritura dice que se cambia de sábado a domingo como el día del Señor. No hay ninguna parte en la Escritura. Si lo hay, dímelo en dónde. No sé si en la de los testigos de Jehová, no menos, ahí va a estar eso. Pero bueno, yo creo que es importante que veamos lo que dice. Y ahí en Malaquías vemos que el problema es que se habían apartado de la Torá, que la habían distorsionado, cambiado por todas esas leyes rabínicas que ya estaban ahí, las leyes humanas, como dijo Isaías 29. Y bueno, cuando Yeshua llegó y nació y estaba en su ministerio, se dio cuenta que la Torá la tenían a un lado, aunque iban a las fiestas y todo, pero no era, nada más era de labios, hacían muchas cosas así, pero no era de corazón. Y por eso Yeshua estuvo hablando que regresaran al Padre, y eso en el hebreo se conoce como teshuvah. Es más que arrepentimiento, es un arrepentimiento con obras que realmente demuestre que estás arrepentido. Entonces vemos que Yeshua viene, y empieza en el primer siglo a hablar y a enseñar Torah. Y por eso cuando decían, ¿con qué autoridad enseñas? O sea, ¿de qué escuela eras? En aquel tiempo estaban las dos escuelas, la de los saduceos, que era Shammai, y los fariseos, que era Hillel. Pues no era de las dos. Él venía de la escuela del Padre. Dice, mi Padre me envió. Entonces debemos comprender el lenguaje. Yeshua practicó judaísmo. ¿Qué es judaísmo? Observar y obedecer la Torah y los profetas. Pero ¿qué es el judaísmo ya religioso? Lo que es como judaísmo ortodoxo, que es la Torah más la ley oral, la ley las leyes rabínicas. Eso es ya lo que se conoce como un judaísmo, que son como 26 sectas que hay o denominaciones hoy en día, en aquel primer siglo hasta el día de hoy. Entonces Yeshua no dijo, eso no, es nada más la Torah y los profetas. Por eso tú ves en el capítulo 5 cómo está hablando en un lenguaje hebraico, hablando de la Torah, y luego se va directamente diciendo, aquel que rechace la Torah será pequeño en el reino, será una persona menospreciable. Y si enseña que no obedezcan la Torah, será menospreciable. Pero aquel que guarda la Torá, la obedece y la enseña y le enseña a otros a obedecerla, será grande en el reino. O sea, una persona como diciendo, vas a estar en el lugar VIP en la cena del Cordero. Y los que rechazan la Torá no van a entrar a la cena, son pequeños, son personas que no agradables. Ese es en el lenguaje hebraico, en el lenguaje del primer siglo, de aquellos tiempos, los lenguajes bíblicos. Entonces, vemos acá, Yeshua practicó judaísmo, por supuesto, el judaísmo puro, ¿sí? Una ocasión estaba yo escuchando de que estaban analizando el libro de Mateo, pero en la versión de Shem Tov. Era un rabino que ahora sí que no era creyente en Yeshua, y se puso a analizar en hebreo el libro de Mateo, y a él le habían enseñado que Yeshua era una persona que estuvo siempre en contra de la Torah.
Y al final de su análisis del libro de Mateo, de esa redacción en hebreo, en las escrituras más antiguas, encontró y descubrió algo. Dice, yo lo que veo aquí, dice que el Mesías que aquí anuncia, el Yeshua, su nombre, dice, yo no veo que estuvo en contra de la Torá. Dice, al contrario, yo veo que estuvo a favor de la Torá y estuvo enseñando la Torá. Incluso este rabino, que viene de una trascendencia rabínica de muchas generaciones, escribió un libro que se llama Yeshua hebreo contra Jesús griego. Y ahí se dio cuenta de cómo en el cristianismo, en el año 325, que fue cuando nació el cristianismo de hoy, ahí fue cuando formaron el Jesús griego, que va en contra de la Torá. Entonces yo creo que es importante que empecemos a investigar, que no te creas todo lo que te digan, ponte a investigar. Entonces ya nos quedamos en Malaquías, cómo se habían alejado de la Torá, cómo Yeshua vino, y cómo, fíjense, Deuteronomio 18, del 14 al 22, estaba diciendo ahí Moisés que iba a venir un profeta, y que ese profeta pues tenía que hablar a favor de la Torá, o sea, no podía ir en contra de la Torá. Ese profeta iba a ser ese Mesías que estaban esperando, ese rey mesiánico que iba a formar el reino, ¿sí? Lo que es la Masorá o el evangelio del reino, significa el reino que viene del Padre, mandando ese rey que es Yeshua. Y ese profeta, con esa unción profética, iba a obedecer y a proclamar la Torá, según Deuteronomio 18, 14 al 22. Y fue lo que hizo Yeshua, ¿sí? Él proclamó la Torá, en ningún momento estuvo en contra, en ningún momento. Yo puedo decirles que todo el evangelio, la Masorá, como se dice en hebreo, tanto Mateo, Lucas, Marco, Juan, todos ellos, está empapado de Torá. Nada más que como no se conoce la Torá, no se conoce la mentalidad hebrea, no conocen el judaísmo, pues no se dan o no perciben. Bien, Yeshua practicó judaísmo puro, sin takanot, sin leyes rabínicas, ¿sí? Y Yeshua vivió ese judaísmo que inició en el monte Sinaí, cuando el Padre entregó la Torá. Ese judaísmo puro, sin tantas ideas humanas o leyes humanas como lo que existe hoy, lo que se conoce las leyes rabínicas o la halajá judía. Yeshua enseñó el judaísmo del Sinaí, como el Padre lo enseñó. Ahora, los discípulos del primer siglo, yo quiero que observen esto. Los discípulos del primer siglo llevaban la enseñanza de Yeshua. En ningún momento agarraron o abrazaron lo que es el judaísmo ortodoxo. Vamos a diferenciarlo. El judaísmo ortodoxo es el que tiene las leyes rabínicas, o sea, la Torá más las leyes rabínicas. Entonces, los discípulos del primer siglo practicaron el judaísmo puro. Y las escrituras nos lo muestran perfectamente y lo puedes observar. Y yo quiero hacer una aclaración, por ejemplo. A veces me ponen, no, que Hechos 15, del 1 al 2. Ahí vamos a ver quiénes eran esas personas, los judaizantes, de Hechos 15, y quiero que observen algo. Ellos decían que se necesitaban circuncidar para poder ser salvos. Estas personas que supuestamente habían creído en Yeshua como el Mesías, estas personas habían salido de la sinagoga, habían escuchado el mensaje en la sinagoga, creyeron, según los historiadores, se piensan que muchos de ellos habían sido prosélitos, es decir, de esos que se habían convertido al judaísmo, que les había costado mucho convertirse al judaísmo. Y era tanto lo que les costó, pues que quería que todos los que ahora creyeran, pues que también les costara. Entonces, esa controversia de los judaizantes en cuanto a la circuncisión para ser salvos, para poder entrar, y eso hay que entenderlo. El judaizante dice, te tienes que circuncidar para poder entrar y ser parte del judaísmo, ser parte de Israel. Y Pablo enseñó todo lo contrario. Pablo era como un abogado de migración, donde llegó a la sinagoga, donde estaban los prosélitos de la puerta, o las personas de la puerta que le llaman, porque todavía no eran convertidos al 100.
Entonces Pablo llegó y dijo, ustedes ya pueden ser parte de Israel y no tienen que hacer todo lo que el judaísmo ortodoxo dice que tienen que hacer para poder ser parte del pueblo de Dios, del pueblo de Yahweh. Ya no necesitan eso, solo necesitan arrepentirse de sus pecados, necesitan confesar sus pecados y necesitan bautizarse en el nombre de Yeshua, no de la Trinidad, de Yeshua. No hay ningún escrito en el Nuevo Testamento que hable que se bautizaron en la Trinidad. Ninguno. Todo en el libro de los Hechos habla de puro en el nombre de Yeshua. Bueno, entonces Pablo llegó y soltó la bomba y ahí fue donde empezó. ¿Cómo si a nosotros nos costó tanto ser parte del pueblo de Israel y estar dentro del judaísmo ortodoxo que practicaban las leyes rabínicas? Que en aquel tiempo había 2 escuelas de Shammai o de Hillel, y si tú vienes y nos dices eso, no, eso no puede ser. Tienen que circuncidarse, tienen que hacer todo lo que hemos hecho nosotros. Y esa fue una controversia bastante fuerte porque los gentiles querían entrar, querían ser parte del pueblo de Dios por medio del Mesías. Eso fue la revelación o el misterio que Pablo dio como en Efesios 3. Dice, y este es el misterio, que ahora podemos tener acceso a todas las promesas, a todo lo que el Padre le ha dado a Israel. Ahora nosotros podemos tener acceso, los gentiles, los que éramos extraños. Dice, por medio del Mesías, por su sangre, entramos en pacto y ahora somos parte de Israel. Entramos al pueblo, somos salvos. Bien, entonces, hasta ahí vemos que ahí hubo esa controversia y en el capítulo 15, el concilio, que era como un Sanedrín de creyentes en el Mesías, ahí en Jerusalén, y tomaron a bien, tomaron y quiero que observen esto para que se den cuenta cómo practicaron el judaísmo. Dice, tomaron una decisión y es lo que yo quiero leer a ustedes. Vámonos allá a Hechos 15. Porque a veces no leemos todo, nada más a veces a mí en lo personal me ponen partes del capítulo. No, hay que ver bien lo que está diciendo ahí, cuál fue la determinación. En el capítulo 15 dice, hermanos escuchen, versículo 12 dice, toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Elohim había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra, que era el nazi, que era el presidente de ese concilio. Dijo, hermanos, escuchen, Simón nos ha expuesto cómo Yahweh desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Eso está en Amós 9, 11 al 12. Reedificaré sus ruinas y la restauraré para que busque al Señor el resto de la humanidad. Todas las naciones que llevan mi nombre. ¿Quiénes son los que llevan su nombre? Tenemos que ver la mentalidad del primer siglo y del Medio Oriente. Significa, los que llevan mi nombre significa los que yo he adoptado. Cuando una persona se bautiza y se sumerge y totalmente queda sumergido en el agua, y cuando sale del agua, uno de los significados del Medio Oriente es como si hubiera salido del útero de una mujer mojado. Cuando nace un bebé, ese líquido amniótico ya sale mojado, y en el Medio Oriente, si un hombre se para y esa mujer quiere dar adopción a ese niño, así como está mojado, ese hombre ahí parado puede decir, este niño, y pone un nombre, es mi hijo. Y cuando dice es mi hijo, en ese momento es adoptado, y ese niño tiene derecho a toda la herencia que ese hombre tiene para él, toda la herencia. Entonces, cuando estamos leyendo Hechos, estamos viendo, dice, los que llevan mi nombre, porque cuando la adopción, en el caso de este hombre, cuando dice, este es mi hijo, entonces este niño, vamos a pensar que el hombre se llama Judá, y el niño se llama Benjamín. Entonces, ahora va a ser Benjamín, hijo de Judá.
¿sí? Benjamín ben Yehuda. Entonces, ya tiene su nombre. Por eso aquí cuando dice, Hechos 15, todas las naciones que llevan mi nombre, está hablando de todas las naciones gentiles que han creído en el Mesías y en el momento que se bautizan y salen del agua, son adoptados, somos adoptados por el Padre y pone su nombre. Ahora somos hijos de Elohim, hijos del Padre. Así dice, versículo 18, así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. O sea, esos son conocidas de tiempos antiguos, la adopción. Versículo 19. Por tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles. ¿Por qué? Porque en el primer siglo la escuela de Shammai ponía muchas trabas para que una persona pudiera entrar al judaísmo y ser parte del pueblo de Dios. Ponían un montón, más o menos son 14 o 15 preceptos humanos, takanots, para poder ser parte del pueblo. Entre ellos está la circuncisión. Bien. Y luego dice, debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Yahweh. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de estrangulados y de sangre. 4 cosas. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés, ojo con esto, 21, eso ya no lo leen. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad, o sea, las sinagogas, quien le predique y le lea en las sinagogas todos los Shabbats. ¿Qué significa lo que les dije hace rato? Las parashá. En la silla de Moisés o en la cátedra de Moisés se leen porciones de la Torá. Entonces dijo, no vamos a ponerles tanta carga a los gentiles que están creyendo en el Mesías, como lo hace Shammai y la escuela de Hillel y toda la escuela ortodoxa de aquellos tiempos que tenían tantas leyes humanas. Dice, eso no. Nada más que se abstengan de lo que acabo de leer, de las 4 cosas. Dice, porque en cada Shabbat van a escuchar la Torá que se lee ahí en la silla de Moisés. Porque dice, en cada ciudad, o sea, en cada ciudad hay sinagogas. Y en la sinagoga, en cada Shabbat, se lee una porción de la Torá y la explican para que se obedezca. Entonces ahí el concilio, vamos a decir, de creyentes en Yeshua, tomó la determinación de nada más de poner 4 observaciones más lo que van a aprender en la sinagoga al escuchar la Torá. Y van a escuchar muchas cosas, comer limpio, las fiestas, muchas cosas van a aprender porque los gentiles no conocen la Torá. Los gentiles no saben Torá, entonces la única manera de aprender Torá es ir a la sinagoga el sábado o el Shabbat. Entonces se dan cuenta cómo había judaísmo en los primeros creyentes y podemos seguir viendo, o sea, los primeros creyentes practicaron el judaísmo puro. Judaísmo puro. ¿Qué significa judaísmo puro? La Torá y los profetas, observarlo y obedecerlo, lo hizo Yeshua. Y por eso yo leí 1 de Juan capítulo 2, si realmente digo que yo conozco a Yeshua, que yo soy su seguidor, que amo a mi Señor, que amo a mi Mesías Yeshua, dice, debes andar como Él anduvo, porque si no andas como Él anduvo, eres un mentiroso. Entonces, ¿por qué tanta tirria en contra de los judíos? ¿Eres judío? ¿Te estás judaizando? Ponte a leer, por el amor de Dios. Ponte a investigar la historia. Mira, ya te mostré aquí cómo los primeros creyentes aprendieron Torah en la silla de Moisés, que se lee la Torah en cada Shabbat. Bien, entonces en el primer siglo, los discípulos creían en la Torah y la obedecían, la estudiaban, y los profetas, porque entonces, ¿cómo iban a enseñar sobre el Mesías? Pablo dice que iba cada Shabbat, léelo. Iba cada Shabbat y hablaba de las escrituras. ¿Cuáles? No decía, pues miren, en mi carta 1 de Corintios, no hombre, no existía eso. Él hablaba de las escrituras. Podemos ver en Hechos 17 que los de Berea o escuchaban a los maestros que empezaban a hablar de Yeshua con las escrituras y ellos se ponían a ver las escrituras. ¿Cuáles? Torah y los profetas, no había más.
Claro que incluyen los salmos y los libros históricos y en fin, Ruth, Esther, Esdras, todos esos libros estaban ahí. Pero los sábados se leía Torah y los profetas. Ahora, en el primer siglo los discípulos practicaron el judaísmo puro, no el ortodoxo donde traen los takanos o leyes rabínicas. Se congregaban los Shabbat, las fiestas las celebraban, comían limpio, leían la Torah cada sábado, ¿sí? Se bautizaban y bautizaban a otros en el nombre de Yeshua, no en la Trinidad. Enseñaban el Shema. Usted puede ver que Yeshua siempre enseñó el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. O oye Israel, Yahweh nuestro Señor uno es, como tú lo digas, ¿sí? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y vemos las enseñanzas que Yeshua dio, y vemos las enseñanzas que daban los primeros emisarios, los discípulos, los apóstoles, iban en la misma. ¿Por qué? Porque la Torah enseña que hay un solo Dios, Deuteronomio 6:4. La doctrina de la Trinidad no existía en el primer siglo. Yeshua no lo enseñó. Los discípulos, los apóstoles no lo enseñó. Y lo que usted ve en Mateo 28:19 fue agregado después de cuando empezaron con la doctrina de la Trinidad, que empezó desde el segundo siglo, y el que más la reforzó fue Tertuliano, y la confirmó el emperador Constantino en el concilio de Nicea. Vemos que en el primer siglo no se enseñó eso. Hay que investigar, yo les invito, por favor. Entonces, otro para terminar este día, Hechos 11:26, cuando dice, y se les llamó por primera vez cristianos. Pues bueno, en la versión católica así le pusieron, cristianos. Hay versiones hebreas donde aparece la palabra nosrim o netzarim. Si tú le preguntas a un judío, oye, oye, ¿hay una iglesia cristiana? Ah, los netzarim, así les dicen, ¿sí? Así los conocen, cristianos, el cristianismo que nació en el tercer siglo con Constantino. Entonces, ¿cómo se les conocía en el primer siglo? No se les conocía así como cristiano, porque la palabra cristiano es una palabra despectiva, así como cristianos, así. Se les conocía como la secta del camino. Así dijo Pablo en Hechos capítulo 24, 13 al 16. Hechos capítulo 24, 13 al 16, dice la secta del camino, así la conocen, dice, en el cual estaba ahí. Él creía en la Torah y los profetas, en la resurrección de los justos, en el juicio. Él ahí expone su fe, no la escondió. ¿Y cuál fue expuso? El judaísmo puro, Torah y profetas. No dijo la manera de interpretar legalista de la Torah, que eso ya viene siendo el judaísmo ortodoxo, que es las leyes rabínicas. La manera. Y fíjense, con esto vamos a poder entender el libro de Gálatas, que ya en breve les voy a compartir el segundo capítulo. Entonces vamos a comprender realmente la mentalidad que había en el primer siglo, cuál era el contexto de historia en cuanto a la Torá y cómo los judíos manejaban o creían o vivían la Torá y llevaban las leyes rabínicas, que era un peso para ellos. Por eso decían, ya no hay que ponerle ese peso. Pero no se refería a la Torá del Padre, se refería a las leyes humanas, como dice Isaías 29:13. Bien, entonces se les conocía como Nosrim o Netzarita o Netzer, ¿sí? Que viene de Isaías 11:1, de vástago, de retoño, ¿sí? Entonces vemos que en el primer siglo las personas que creían en Yeshua, te voy a decir, y puedes investigar, se les identificaba por esto. Y era muy notorio. Dice, los que obedecen la Torah. Así decía en el primer siglo. Los que obedecen la Torah, pero nada más la Torah y los profetas. No obedecen las leyes rabínicas, las leyes de humanas que se habían puesto ya. Entonces había una diferencia ya. ¿Por qué? Porque los primeros creyentes eran judíos, pero ahora cuando creyeron en el Mesías y entraron nuevamente en un pacto a través del Mesías con el Padre, regresaron a la Torá y quitaron toda la levadura de las leyes humanas.
Toda la levadura se quitó y se quedó solamente la Torá y los profetas, conocido como judaísmo puro. ¿Ok? Eso fue lo que enseñó Yeshua. Eso fue lo que le enseñó a sus discípulos. Eso fue lo que aprendieron los discípulos y enseñaron a otros en el primer siglo. Cuando inició el segundo siglo, como había tantas revueltas, que los celotes, que no sé qué, contra los romanos y lo que tú quieras y mandes, hay que leer historia. Acabo de poner en mi muro y aquí también en la de Ministerio 710 un poquito de historia. Yo te recomiendo que leas. ¿Cómo se fueron alejando de lo que es el judaísmo puro que enseñó Yeshua y cayeron lo que ahora se conoce como cristianismo, lejos de la Torá, y un cristianismo a la medida de Constantino, que él lo diseñó? Él no quería nada con los judíos porque habían causado tantos problemas los que habían creído en Yeshua y que obedecían la Torá. Entonces dice, no, con ellos no, vamos a hacer lo nuestro. Nada con Torá ni nada de eso, vamos a hacer lo nuestro. Y empezaron las doctrinas que hoy se conocen, la doctrina de la dispensación, la de la pretribulación, la Navidad, la Pascua romana, todo eso está en Concilio de Nicea. Hubo los concilios, el primero y el segundo, que son los más relevantes, donde está toda la doctrina. Yo te recomiendo que la investigues, busca en Google, pregúntale sobre el Concilio de Nicea y ponte a leer y vas a darte cuenta de todas las cosas que determinaron. Pues bueno, voy terminando, mis queridos amigos. Qué interesante, ¿verdad? A veces nos perdemos tantas cosas por no estudiar. Así era yo, mis amados. Y no crean que, uy, el uyuyuy, ¿cómo sabe? No, mis queridos, estoy aprendiendo igual que ustedes, estoy estudiando, investigando, aprendo de otros. No soy el iluminado, el uyuyuy. No, estoy aprendiendo igual que ustedes. Tengo muchas ganas de seguir aprendiendo más de la Torá. Amo la Torá y me doy cuenta que los profetas hablan de la Torá una y otra vez. Entonces estoy enamorado, es lo que a mí me hacía falta. Estaba yo incompleto, me faltaba la palabra de mi Padre, su Torá. Bien, y es dulce, deliciosa. Pues bueno, termino como empecé. Me han preguntado, oye, entonces, ¿eres cristiano o judaizante? Pues bueno, con todo lo que te platiqué de historia, no soy cristiano, porque no llevo las leyes que Constantino estableció en Nicea 325 de esta era común, porque no celebro Navidad, no celebro la Pascua romana y no celebro lo que Constantino estableció como cristianismo, ¿no? Entonces no soy cristiano. ¿Soy judaizante? Tampoco soy judaizante porque yo no estoy promoviendo el judaísmo ortodoxo. Yo estoy compartiendo que la salvación solamente es por medio de la fe en Yeshua HaMashiach. Nada más. No estoy diciendo que para ser salvo hay que circuncidarse, no. Yo no estoy promoviendo el judaísmo ortodoxo. No soy judaizante entonces. Entonces, ¿qué eres, Ernesto? Pues soy un seguidor de Yeshua que obedece la Torá como en el primer siglo. Entonces, eso es lo que soy. No soy cristiano de Nicea, del que nació en Nicea. Yeshua no inventó o inició el cristianismo, eso es una vil mentira de Constantino. Tampoco Pablo inició el cristianismo, Pablo enseñó Torá, y chequen sus enseñanzas, todo es Torá. Su lenguaje habla el lenguaje del templo, del servicio del templo. Y entonces, ninguno del primer siglo inventó el cristianismo, ni Yeshua ni sus discípulos. El cristianismo nació prácticamente con Constantino. Entonces, ni soy cristiano ni soy judaizante. Soy un seguidor de Yeshua que obedece la Torá. ¿Sí? Oye, entonces, ¿practicas judaísmo? Pues, si sabemos lo que es concepto de judaísmo, pues sí, porque mi Señor lo practicó, el judaísmo puro, sin las leyes rabínicas. Ese sí. ¿Por qué? Porque dice que el que conoce a Yeshua y obedece sus mandamientos debe de andar como él anduvo. Y yo quiero andar como él anduvo y estoy esforzándome siguiendo sus pisadas. Si mi maestro, mi santo y bendito maestro Yeshua HaMashiach practicó un judaísmo puro, entonces yo lo estoy practicando también. Porque así dice en 1 de Juan 2, ¿sí? Como lo leímos al principio, si no eres un mentiroso. Yo no quiero ser mentiroso, yo me esfuerzo por mantener una buena conciencia, obedeciendo la Torá.
Eso es lo que soy, un seguidor de Yeshua. Ahora, de eso de los títulos, que hoy eres rabino, eres... no, yo solamente soy un siervo que estudia la Torá y la practica y la enseña a otros. Por eso se llama Ministerios 7:10, que está basado en Esdras 7:10, porque Esdras estudiaba la Torá, la practicaba y la enseñaba. Y esto es lo que significa Ministerios 7:10. Y simplemente soy un siervo, no tengo títulos, no me gustan los títulos. Estoy en una congregación. Cuando yo conocí la Torá, era y sigo siendo un pastor de una congregación que antes enseñábamos la doctrina cristiana, ahora enseñamos la doctrina de Yeshua, ¿sí? El judaísmo puro como él lo enseñó. Entonces, eso es lo que somos, eso es lo que soy, y mi familia y yo seguimos los pasos de nuestro santo maestro Yeshua, y queremos andar como él anduvo, y quiero decirte que no me avergüenzo para nada. Aunque me critican y me digan y que me dejé la barba, si supieran que esto me lo dejé porque mi hijo me dijo, papá, déjate la barba. Y fue una petición que él me dio, y me hizo, digo, órale pues, me la voy a dejar. Y ya después me dijo, oye papá, ya déjatela, no te la cortes, porque ya me la había cortado una vez. Entonces, a veces sacan tantas ondas medias locas, pero yo quiero decirte, y con esto termino, mis queridos amigos, no me avergüenzo de lo que soy un seguidor de Yeshua, y estoy caminando como él caminó. Estoy viviendo como él vivió, ¿sí? En cuanto a la obediencia a la Torá, ¿sí? Y los profetas. Bueno, y yo te animo, mis amigos, tú no te avergüences. Si tú estás siguiendo a Yeshua y estás obedeciendo la Torá y te empiezan a discriminar ahí en tu casa o en la iglesia donde estás ahorita porque estás obedeciendo Torá, no te desanimes. Sigue adelante, ¿sí? En el primer siglo mucha gente murió por eso. Entonces, nosotros vamos a seguir adelante y te vuelvo a animar, no te avergüences, porque si tú te avergüenzas de nuestro Santo Maestro, de cómo Él anduvo, si tú te avergüenzas, Él se va a avergonzar de ti cuando Él regrese. Entonces es importante, yo te animo, sigue obedeciendo la Torá, no te avergüences. Somos seguidores de Yeshua y estamos siguiendo sus pasos, sus enseñanzas, y somos felices, totalmente felices y bendecidos. Mis queridos amigos, la comunidad ha ido creciendo de Ministerio 710 en YouTube, ha crecido, bendito Dios. La comunidad internacional, les mando saludos desde aquí, desde Pachuca, y estamos para servirles, para animarnos unos a otros. Mis amados, que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro, extienda su amor sobre ti, ¿sí? Te dé gracia y sobre todo te dé shalom. Nos vemos en la próxima, si nuestro Abba nos los permite. Shalom. Chao.